Buenos días. Dios bendiga a todos abundantemente en este día. Vamos a meditar en el libro de Hechos capítulo 10 bajo un tema, manifestación gloriosa de Dios. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y no lo llames tú común. Entonces, imagínese qué experiencia tan bonita, ¿verdad? Y le dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, y cuál es la causa de por qué habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la
nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entonces salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, el ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, por todos los que en él creyeron recibirán perdón, todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro
a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo que por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia el cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa desde donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Este es un pasaje muy glorioso donde Dios está aclarando muchas dudas, donde Dios está dándole palabra a Pedro. Usted sabe que en el tiempo de ellos habían dos enseñanzas: circuncidados e incircuncidados. Muchos seguían a los que andaban con la doctrina de la circuncisión y otros seguían a los de la incircuncisión. Como unos seguían a los de Apolo, otros seguían a los de, de, de Pablo. Pongámoslo así, hoy en día hay muchas congregaciones donde algunos no se juntan con otras congregaciones porque para ellos aquellos son pecadores, que los van a contaminar, que van a ser contaminados, que no pueden ni hablarles porque no es permitido. Y la verdad, un pueblo que dice alabar a Dios y divididos entre sí mismos. Es cierto que en la palabra encontramos palabras que nos puede a nosotros hasta llegar a confundir, donde habla de que con una persona que anda una doctrina que no es la correcta, no nos juntemos, claro. Pero no habla que los despreciemos, sencillamente que contendamos con la palabra en defensa por causa del Evangelio, pero contender no lo malinterprete. Contender es aclarar, defender la causa del Evangelio, la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios, el verdadero Evangelio, que no hay otro, solamente el que Dios dejó, el que enseñó a través de aquellos apóstoles y profetas, la que está hoy en día en nuestras manos, que está en las Sagradas Escrituras, en la cual usted tiene que pedirle a Dios el discernimiento de ella para que usted pueda darse cuenta de que a veces hemos caído en el error cuando hemos leído libros fuera de las Sagradas Escrituras. Hay libros que usted se equivoca solo porque están diciendo
que ellos todo aquello lo hacen inspirado por Dios, que ellos son hijos de Dios y creemos que ellos, porque hablan de Dios, es que son unos cristianos. Pero tengamos mucho cuidado, muchas personas se hacen pasar por cristianos, pero son eh, lobos vestidos de oveja. Aquí vivieron una experiencia muy bonita. Cornelio vivió una experiencia muy bonita en su casa donde fue manifestado Dios a través de un ángel, haciendo llamar a Pedro a la casa de Cornelio y todo estaba conectado. Eh, cuando estas personas estaban allí, eh, estaba Pedro subido en una azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Y qué pasó con Pedro? Tenía gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, en el cual tuvo una visión, que fue cuando miró que del cielo bajaba un lienzo lleno de animales de todo tipo. Y como ellos, ¿verdad?, tenían sus creencias, porque ellos estaban atados a la ley de que para ellos era inmundo todo lo que se les había presentado allí. Allí habían cuadrúpedos terrestres, habían reptiles, habían aves del cielo. Y, y él se sintió mal, pero Dios le explicó a través de aquella manifestación que no llamara inmundo o común lo que él ya había limpiado. Y le dijo que matara y comiera, porque ya Dios lo había limpiado todo y se quedó perplejo de todo esto que miró. Y mientras Pedro estaba en su visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué bonito cuando algo es así tan directamente de parte de Dios. Entonces Pedro descendió y en verdad ahí estaban los hombres que lo andaban buscando, que fueron enviados por Cornelio. Y él les dijo: de aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, y empezaron a hablar todo lo bonito, lo reconocido, el testimonio de un hombre temeroso de Dios, y le estaba dando todos los detalles: un hombre temeroso de Dios, eh, un hombre que había sido instruido, un hombre que había hecho cosas buenas, cosas agradables a Dios. Y entonces él le dijo: Cornelio es un centurión, un varón justo, un temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido, dice, una instrucción de parte de Dios, de un ángel, para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces así fue. Y él se fue con ellos hasta allá. Y salieron a otro día hasta ese lugar y entró a la casa de Cornelio y convocaron a todos los parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró ahí, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies y lo adoró más. Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy igual que tú, soy hombre igual que tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Estaban todos ahí reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a sus extranjeros, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Ahí Dios le reveló a través de aquel lienzo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces mire qué cosa, cómo Dios preparó el ambiente. Mientras Cornelio tenía una visión allá, Pedro tenía otra allá. Allá se le presentó comida en un lienzo y Dios le dijo que porque llamaba inmundo lo que él ya había limpiado. Entonces, no hay diferencia alguna entre Dios, entre los seres humanos. Lo único que diferencia y distancia al hombre de Dios es el pecado.
Eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Pero aunque sean pecadores, Dios no los llama inmundos, pero sí los llama al arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere, que vengan al arrepentimiento y que puedan ser sellados por el Espíritu Santo y bajar a las aguas para ser bautizados y que sean una nueva criatura. Pero hay personas que no evangelizan a borrachos, a prostitutas, porque para ellos es poca cosa. Y más no saben que es la obra de Dios teniendo misericordia de todo ese tipo de personas. Cornelio le dice a Pedro que el ángel le había dicho: tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope a venir a Simón, él tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando lleguen él te hablará. Y así fue. Vino a él, así que luego envió por él y lo hizo venir, y estaba Pedro con ellos. Entonces Pedro, abriendo su boca, le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación agrada de que Él tiene y hace justicia. En toda nación, dice, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea cuando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió el Espíritu Santo con el Espíritu Santo, con gran poder a Jesús y de Nazaret, y cómo también anduvo haciendo bienes y milagros, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos un testigo de todas las cosas que sucedieron en Jerusalén, en Judea, y a quienes también los mataron colgándolo de un madero. A este también levantó Dios al tercer día. Él le hizo que se manifestase, y no a todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a todos los que anduvieron cerca de él, ¿verdad? Los que habían comido con él, habían bebido con él después que había resucitado a los muertos. Ellos eran testigos, por eso los testigos son los que presenciaron algo, que ellos lo vieron, que ellos estuvieron con él, que ellos vieron la manifestación de él. Esos son los verdaderos testigos. Y Dios ha puesto, y testificamos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Y de este es el que damos testimonio todos los profetas, todos aquellos que dieron, los que creyeron en Él, recibirían perdón del pecado por medio de su nombre. Así es que mientras estaba hablando Pedro, ¿qué sucedió? Sucedió lo inesperado. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Una manifestación más de Dios, que no hay diferencias de personas para Él, como algunos creen, que solo los que andan bien tienen derecho a recibir de Dios. Dios tiene misericordia. Dios envió la manifestación de su Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos allí, y fueron llenos del Espíritu Santo, porque ellos oían lo que hablaban en lengua y manifestaciones de parte de Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que ellos sean bautizados también? Y dice que todos en el mismo momento Él mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a que se quedase, que no se fuese todavía. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que estas cosas son tan hermosas, tan bonitas. Qué privilegio tan grande tuvieron estos hombres de poder ser llenos del Espíritu Santo, ser sellados por Él y ser bautizados al mismo tiempo, porque todos sus pecados fueron perdonados y no había nada que impidiese que fueran bautizados. Y Dios dio una gran enseñanza allí, no unos grandes protocolos que hacen ahora. Hay personas que quieren bautizarse y mientras no llenen los requisitos no pueden ellos pasar por todas esas cosas.
Imagínense que hay mujeres frustradas que quieren bautizarse y servir en la obra del Señor de una u otra manera y no pueden. No pueden ni siquiera darle la bienvenida a los que van entrando porque ellas no son bautizadas. ¿Por qué no han sido bautizadas? Porque no han sido casadas. Es cierto que todo debe de ser en orden, pero la misericordia de Dios es pareja. Si esas mujeres, sus maridos, no han querido arreglar sus vidas con ellas, pero ellas sí han querido, la misericordia de Dios también las alcanza a ellas, porque ellas son las que quieren servir a Dios. No pueden ser impedidas que se bauticen, no hay nada que se los impida. Ellas pueden bautizarse y servir en la obra en lugares que no les va a afectar, porque ellas van a ser ejemplos vivos de que la misericordia de Dios está con ellas. Y así hay hombres iguales que no han podido casarse con sus mujeres, tienen grandes luchas y ellos quieren ser bautizados, quieren servir en la obra del Señor. Aquí en la Biblia pues no especifica, ¿verdad?, que los que no estaban casados tenían que casarse y bautizarse, pero sí dice que quién impedía que hubiese agua para que fueran bautizados todos los que habían sido en ese día tocados por el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo en las personas, sus frutos, ¿verdad?, de ellos, los frutos del Espíritu Santo, o el fruto, ellos estaban llenos de amor, estaban llenos de fe, llenos de paz, tenían mansedumbre, templanza, eran benignos, bondadosos, ellos estaban confiando en Dios y todo ese fruto lo da el Espíritu Santo. Y teniendo todos esos frutos, ese fruto dentro de sus vidas, no impedía que fueran bautizados. Fueron bautizados, qué honor, qué privilegio, porque todos creyeron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y hablaron nuevas lenguas, dice allí. O sea que ahí hubo manifestación de lenguas, no las lenguas que el hombre dice, sino las lenguas que podían ser reconocidas por alguien que sabía el idioma de ellos. Y ahí todos estaban en un mismo sentir y no había diferencia, porque Dios había hecho la obra redentora en ellos. Ahí habían de todo tipo de personas que no se les impidió, porque Dios, su sangre fue para limpiar la deuda del pecador, su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdonar, redimir al pueblo que iba a ser añadido al reino de los cielos. Así que estas manifestaciones se dieron en la casa de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre que ofrendaba con amor, un hombre que confiaba en Dios, y Dios se manifestó en la vida de él y hizo llamar a Pedro, que estaba viviendo allá, donde estaba siendo preparado, donde Dios le estaba dando una enseñanza, una instrucción. Fíjese que un lienzo fueron presentados desde el cielo, cuadrúpedos, reptiles y todo. Podía haberse creído, ¿verdad?, que como él tenía hambre, él estaba variando, como dicen algunos por ahí, ya de tanto hambre que tengo, miro pajaritos, dice, en bicicletas. Pero no, él estaba en éxtasis. Y Dios le dio esa visión, porque Dios estaba preparando la palabra en su boca que iba a llevar allá, donde aquellos decían que ellos no comían con gente que no eran judíos. Era prohibido para los judíos comer con gente gentile, con gente extranjera. Pero Dios aquí ya le había presentado en visión ese lienzo que estaba simbolizando al ser humano, donde habían animales que eran prohibidos por la ley judía comérselos, pero Dios le habló simbólicamente a él, diciéndole que por qué llamaba inmundo lo que él ya había limpiado. Usted sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para eso es la sangre de Cristo, para limpiar el pecado de la humanidad. Para eso fue la sangre, para saldar la deuda del hombre. Debíamos por cuantos todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces su sangre nos limpia, su sangre nos liberta. Así es que ahí nos está dando una gran enseñanza y aprendamos a discernir los tiempos y pidámosle a Dios discernimiento.
Así como a estos hombres Dios les presentaba visiones y ellos tenían la respuesta y eran cosas seguras, no era de que bateaban como nosotros, que nos confundimos cuando queremos hablar cosas que Dios no ha dicho, pero que nosotros decimos. Porque hay una lucha en el ser humano. Hay tres cosas. Dios habla, la carne habla y también el diablo habla. Hay cosas que Dios las dice, hay cosas que el hombre las piensa y hay cosas que el diablo las pone en el ser humano para que las diga. Pero no tenemos que estar nosotros ahí buscando, como dicen, voy a consultarle a Dios, voy a orarle a Dios, voy a pedirle a Dios la dirección. Pero hay personas que se encierran en un cuartito cuando usted llega a platicar con ellos y le dicen, voy a consultar a Dios, ni que fuera un centro de consulta. Usted tiene que orarle a Dios, pedirle a Dios la dirección, pedirle a Dios sabiduría y si usted sabe discernir, pues Dios le va a ayudar a encontrar la respuesta de lo que usted ya le presentó ante Dios. Así es que no quiero confundirlos con este mensaje de esta mañana, pero sí quiero dejarle de que para Dios no hay diferencias de razas, no hay diferencias de ningún tipo, porque Dios puede manifestarse a donde quiere y con quien sea. Y no podemos decir esos predicadores que andan predicándole a los bolos. ¿Acaso los bolos no son seres humanos? ¿Acaso los bolos no tienen también un alma que rescatar para al Señor? ¿Acaso las prostitutas no son seres humanos que necesitan que alguien tenga misericordia de Dios y ese alguien es Dios y que lo va a usar a usted como instrumento para llevarle la palabra? ¿Acaso ellos no son merecedores de nada? Usted y yo tampoco merecíamos nada, aunque no hayamos sido prostitutos, borrachos, delincuentes, pero hemos sido pecadores. Y seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, ya no pecadores activos, ¿verdad? Que somos desenfrenados. Somos pecadores arrepentidos, venimos de un mundo pecaminoso, donde el ser humano por naturaleza ya trae el pecado en sus venas, pero cuando Dios dijo que mandaría a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna, está vigente, no ha caducado, está vigente. La muerte de Él, su sangre derramada en la cruz del Calvario, es para todo ser viviente que tenga sed de Él, que tenga necesidad de Él, y podamos buscarlos y sumergirlos en el río de su Espíritu, buscándolos con un corazón arrepentido, con dolor y vergüenza, para poder ser aceptos por el Señor. Tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y poner nuestra vida sometida a Él para que Él sea el dueño de nuestra vida a partir del momento que usted lo haga. Así que esta pequeña meditación queda en su vida. Para el Señor no hay excepción de persona. Él vino a morir en la cruz del Calvario por usted, por mí, por los negritos, por los blancos, por los chinos, por todos, todos, todos los que están en el mundo. Así es que arrepiéntete y busca del Señor y dale gracias al Señor por ese privilegio de tener la oportunidad de ser partícipe del reino de los cielos si tú le buscas a Él. Que el Señor añada bendiciones en tu vida y que te dé la oportunidad de caminar por sus caminos para que puedas en aquel día estar en las bodas del Cordero. Que el Señor te bendiga. Amén.